Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Dios me lo bendiga, me lo llene de mucha paz el Señor, que el Señor me lo siga iluminando, llenando de su gracia, con ese aroma espectacular que siempre nos da de santidad. Bendito sea el Señor. Bueno, muy bien, empezamos invocando a la Santísima Trinidad el día de hoy para que este momento se vuelva sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, ¿qué dice el pueblo de Dios? Amén. Muy bien, amén. Papito Dios, qué día tan bonito que nos das para estar en tu presencia, en tu amor, en tu misericordia, a través de nuestra Madre María, qué hermoso. Hoy es un día hermoso porque reconocemos que nuestro Señor, tu Hijo, dio la vida por nosotros. Hoy es un día maravilloso porque también en nuestra comunidad se hace ayuno y por eso queremos entregarte todo lo que somos, ese pequeño sacrificio que se hace que en ocasiones no vemos el valor de lo que es el ayuno. Por eso, Señor, que estos pequeños sacrificios que hacemos, tú los tengas en cuenta y nos ayudes a que nosotros reconozcamos que en esos pequeños sacrificios, como dice mi Madre María en sus apariciones, sean para nuestra santidad, para llegar a tu presencia, que es la salvación. Bendito seas tú, Papito Dios, por ese gran amor que tienes para con nosotros y danos esa palabra viva que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, ¿qué palabra tenemos el día de hoy, Moni? Hoy continuamos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22 y vamos a estar con los versículos del 34 al 40. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos y uno, que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más importante y el primero de los mandamientos. El segundo es parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero estos dos mandamientos son la base de toda la ley y de las enseñanzas de los profetas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces se fueron a tentar al Señor. Y el Señor entonces le respondió con 2 piedras en la madre: ¿ustedes por qué vienen a tentarme? ¿Ustedes por qué vienen aquí a ofenderme? No, contestó con sabiduría, con serenidad y paciencia, con tranquilidad. Contestó con amor. ¿Se puso a pelear? No. Entonces, ¿cuánto cuesta contestar? De verdad, con mucha sabiduría. Yo les digo que a mí me cuesta. A mí me cuesta. Y a veces me sorprende mucho porque en ocasiones uno dice conocer de la palabra, saber de sí, y contesta con 3 piedras en la mano. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos contestar con ese amor tan maravilloso que dice el Señor. Tan lindo que Él contesta, ¿no es cierto? Tan precioso uno contestar de eso. Cuando uno tiene la verdad en sí, pues uno contesta con la verdad, despacio, sereno, sin entrar con peleas, porque fíjate lo que se da. Mi Señor manda callar a los saduceos y entonces vienen los fariseos para contrarrestar y hacerlo caer en tentación. ¿Cuál es el mejor mandamiento? Así con una autoridad y esa arrogancia, esa prepotencia. Y el Señor no les dice en el momento: cállense, sepulcros blanqueados, raza de víboras. En su momento se los dijo. Y aquí simplemente lo único que hace es contestarle la verdad. ¿Cuál es lo más fundamental de todo? ¿Qué es lo más importante? Ya viene el primer principio de las prioridades, que a veces no tenemos en cuenta cuáles son nuestras prioridades. La primera prioridad, ¿cuál es entonces? Dios, por encima de lo que sea. El número 1 en nuestras vidas.
prioridad. Segunda prioridad, el prójimo como tal, empezando por nuestro esposo o nuestra esposa. La familia como tal es la segunda prioridad. La tercera prioridad es el trabajo ministerial. Cuarta, o sea, tu iglesia. Cuarta prioridad es tu trabajo. Ahí está, las prioridades. De todas formas, pues me salté una porque necesariamente la combiné con la esposa, el esposo y los hijos, que es la otra prioridad. Entonces, mi Señor Jesucristo nos está diciendo que el mandamiento de los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ese amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo cuesta? Porque nosotros tenemos otros dioses o nos hemos creado otros dioses, empezando por el dinero. Por eso es que bien decía el Señor en estos días que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un camello. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque tenemos muchos ídolos y a veces decimos que no. Y a nuestra iglesia nos llaman que somos idólatras. Todos, siempre hay una idolatría de una u otra forma. Hay una idolatría y uno tiene que estar vigilante y revisando cuál es nuestra idolatría, porque perfectamente nuestra esposa, nuestro esposo se convierte en un ídolo. Ídolo, es diferente. Un ídolo es cuando uno se desvive por la otra persona sin importar lo que a uno le hagan. Eso es un ídolo. Sin importar que a uno lo ultrajen, lo humillen, lo maltraten, le denigren a uno su ser de mujer o de hombre. Eso es un ídolo. Un ídolo es el que uno hace ayunos, hace sacrificios por ese ídolo. Como, por ejemplo, no comer porque tengo un carro nuevo, ¿sí? O porque compré una casa, entonces hago pasar necesidades a mis familias, a mi familia, precisamente por eso, por ese ídolo. El traguito son ídolos. Entonces tenemos más el amor hacia las cosas. El vestir, por ejemplo, con ropa de marca y comprar cosas, el último celular o la tecnología más importante. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos eso como una idolatría. Nos idolatramos a nosotros mismos. Por eso el Señor habla de esos dos preciosos mandamientos hermosos. ¿Y cuál es el mandamiento allí entre esos dos? El amor. ¿Sí se dan cuenta? Amar a Dios y amar al prójimo como te amas a ti mismo. Los dos mandamientos más importantes es el amor. Ahí está incluido. Ahí está. Porque si tú eres capaz de amar no con lo humano, sino desde lo espiritual, si tú eres capaz de amar, y el amor humano es muy diferente que el espiritual, porque el amor espiritual es el darse a los demás, entregarse a los demás sin esperar ningún tipo de recompensa. Pero eso cómo cuesta, porque siempre estamos esperando que el otro nos responda de acuerdo a lo que nosotros hemos dado. Mira, esta posición es tremendo porque ese amar al otro, especialmente ese amar a Dios, nos está cuestionando muchísimo acá porque el enemigo siempre está buscando hacernos caer en sus trampas. Nos hace caer ¿con quiénes? O sea, no se nos presenta ese demonio con cachos y cola, no. El demonio se nos presenta en la persona del esposo, el demonio se nos presenta en la persona de los hijos, el demonio se presenta en la persona de nuestros padres, en fin, o sea, el demonio utiliza aquellas personas y aún a nosotros mismos nos puede usar. ¿Todo por qué? Por el pecado que tengamos en el corazón. Entonces, los pecados, las heridas que hay en nuestra vida son puertas abiertas para que el demonio nos pueda usar. Pero esas trampas vienen con algo tan sencillo y tan sutil como una pregunta, tan sutil como una pregunta, no más. Y dependiendo de tu respuesta, dependiendo de si estás tan enfocado, las cosas van a fluir. Porque es que las peleas, los problemas en casa generalmente se surgen por una pequeña pregunta. Uno dice, es que fue por una bobada, fue por una tontería.
que empezamos a pelear. Es que si nosotros, y uno se pone a revisar, y las peleas familiares empiezan por cosas, y las peleas de parejas por unas cosas que uno dice, qué tontería, o sea, terminamos diciendo y haciendo tantas cosas que uno dice, wow, yo cómo llegué a decir, porque sí, es cierto, le duele a uno lo que la otra persona le dice a uno, pero le duele a uno más también lo que uno dijo, ¿no? Lo que uno pensó. Y este pasaje bíblico me deja a mí asombrada porque habla específicamente de 3 elementos que nosotros tenemos que utilizar claramente para demostrar nuestro amor a Dios. 3 elementos impresionantes que acabo de leer, pues en otras versiones dice otros elementos, o sea, los nombra de manera diferente, pero que yo asombrada como que, bueno, ¿hacia dónde nos refieren esos 3 elementos? O sea, cuando hablamos, perdón un momentico, Moni, de los 3 elementos, cuando tú hablas de las diferentes Biblias, no es que digan cosas diferentes, sino que por la traducción uno puede obtener otros elementos por la forma en que está traducida. Entonces, ¿qué sucede con estos 3 elementos? Habla del corazón, habla del alma y habla de la mente. ¿Y qué es lo que yo percibí en ese momento que leía aquí? Y decía, tremendo, habla del corazón. En el corazón uno dice, yo te amo con todo mi corazón. Y estoy refiriendo a unas emociones y unos sentimientos que se manejan, o sea, que nosotros decimos manejar el corazón. O sea, estoy hablando con emoción y sentimiento en el corazón, en la mente, o sea, la voluntad de nosotros. Y con toda tu alma, y con toda tu, espérate, dice, con todo el corazón, o sea, los sentimientos, con toda tu alma, eso quiere decir la voluntad, y con toda tu mente, eso quiere decir la inteligencia. Y a eso nos vamos porque está relacionado con la pregunta que le hicieron. Entonces viene a decir, en ese momento, tus emociones, tus sentimientos deben estar enfocados a Dios. O sea, debes sentir amor, debes sentir pasión por Dios. Tu voluntad debe estar enfocada en Dios, ¿sí? O sea, hacer lo que Dios quiere en ese momento. O sea, si el Señor te está diciendo, contrólate, no vas a sacar ese león que tienes adentro, ni esa pantera, ni ese leopardo, ni nada de esas cosas, sino que tú te vas a controlar porque tu voluntad está sujeta a lo que Dios dice, y Dios dice que te tendrás que controlar, entonces vas a hacer lo que Dios dice, y con toda tu mente nos está hablando con toda tu inteligencia, o sea, tu inteligencia debe estar sujeta a la voluntad y al amor que se debe tener también con Dios, pero esa inteligencia debe darse a una contestación que realmente va a ser encaminada por Dios. O sea, nos está hablando que debemos someter todo lo que todo lo que en este momento nos está mandando a nosotros, que generalmente son las emociones y los sentimientos, la voluntad y la inteligencia. Miremos que esos 3 elementos son los que muchísimas veces nos involucran en problemas. O sea, nos está diciendo, sometan esa parte de lo que ustedes deciden, sometan esa parte de lo que ustedes sienten, sometan ese querer tener control, sométanlo al Señor, sométanlo a Dios, amen a Dios en primer lugar, o sea, que su cabeza esté llena de Dios, para que cuando ustedes les pregunten algo, como esta trampa que le estaban poniendo al Señor, pues ustedes claramente respondan con la forma más adecuada. Y eso es lo que Rafa hace un momento decía, o sea, a veces a uno simplemente le hacen una pregunta y con una sola pregunta ya se enciende una gran dinamita. O sea, explota algo, explota un volcán impresionante. ¿Por qué? Porque en las emociones y los sentimientos no están con Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad no está con Dios.
¿Por qué? Porque la inteligencia no está con Dios y el Señor nos está pidiendo a nosotros que de verdad sometamos todo lo que a nosotros como seres humanos nos identifica, ¿cierto? Porque nos está identificando desde que nosotros estemos en el mundo, ¿sí? Cuando nosotros no le damos vida aún al espíritu de amor, y no le damos vida porque no hemos permitido un nuevo nacimiento, no nos hemos dispuesto a un nuevo nacimiento, a dejar que Dios sea el que controle nuestra vida, pues está diciéndonos, listo, ustedes no han nacido, pero de nuevo, pero si ustedes empiezan a enfocar su mente, empiezan a enfocar su voluntad, empiezan a enfocar sus sentimientos y sus emociones hacia Dios, ustedes van a empezar a realmente amar a Dios. ¿Por qué? Porque es que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en todo, ¿sí? Si nosotros tenemos la mente, la voluntad y los sentimientos enfocados a Dios, el cuerpo tiene que obedecer. El cuerpo es un esclavo de la mente. Si yo acepto cosas, o sea, si yo acepto un vicio, fue mi decisión, fue mi voluntad, es mi sentimiento hacia un vicio. Entonces, ¿mi cuerpo qué hace? Simplemente se deja llevar. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero. Pero si mi mente, si mi voluntad, o sea, si mi inteligencia decide, si mi voluntad está encaminada hacia, y si mis sentimientos están queriendo realmente servirle a Dios, el cuerpo se tiene que someter y hace lo que la mente le dice. Entonces ahí es, o sea, esa parte de la inteligencia, esa parte de la voluntad, esa parte de los sentimientos dicen quién soy yo. Esa es la parte donde yo decido. Ese es el libre albedrío que Dios me dio. O sea, esa es la posibilidad de yo encaminar mi vida hacia algún lado, ¿sí? Ahí estoy yo. Y ahí es donde yo voy a tomar decisiones. Decido hacia lo carnal, decido hacia lo espiritual. Amo a lo carnal, amo a lo espiritual. Mi voluntad se sujeta a lo carnal o mi voluntad se sujeta a Dios. Y ahí eso es lo que el Señor nos está indicando. O sea, nos da la libertad. Tú decides a quién quieres amar. Si tú amas a Dios sobre todo, sí, con tu corazón, si tú amas a Dios con tu voluntad, si tú amas a Dios con tu inteligencia, tú vas a darle posibilidad a que el Espíritu de Dios pueda nacer y vivir en ti, que tú seas ese templo del Espíritu Santo, si no, no. Y si tú haces eso, pues es claro, o sea, si tú amas en primer lugar a Dios, los mandamientos de Dios hacia dónde nos enfocan hacia el amor, hacia los demás. O sea, por eso el primer mandamiento es amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, puedes amar a los demás. ¿Por qué? Porque el amor de Dios te inunda. Mientras que tú no ames a Dios, es muy difícil amar a la otra persona. Bendito sea el Señor por esta palabra. Y sobre todo que, fíjense, bien Mónica lo dijo tan bonito de esa manera en que lo expresa. Y el hecho mismo de tener esa prioridad en que nuestra mirada, si está puesta en Dios, uno puede dominar absolutamente todo, la mente y el cuerpo que tanto nos agobia. Les invito a que conozcan un poco lo que son los tres tipos de hombre, la persona natural, el cristiano humano, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Te voy a dejar aquí ese estudio que tuvimos, una revelación lo más de linda, que se llama Falta de identidad, problema de la humanidad. Para que lo revises, te lo dejo acá ahí abajito, para que lo revises, que es súper interesante. Y va a complementarte bastante sobre esto. Y de igual manera también en nuestra página web vas a encontrar mucho sobre lo que es el alma, que es súper lindo. Allí hay un documento muy hermoso en nuestra página web sobre lo que es el alma, para que aprendamos realmente a amar con todo lo que somos, absolutamente con todo. Si nos da esos tres elementos, nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que contiene todo, nuestra voluntad, absolutamente toda nuestra voluntad, para que podamos amar a Dios sobre todas las cosas. Y el amarse a sí mismo es un reproche que le hizo a ese fariseo. Porque si eres capaz de amarte a ti mismo, pues ama a los demás. Un reproche. Y ahí se quedó la nueva era, embolatándonos a nosotros con la autoestima. Tienes que amarte a ti mismo.
le reprochó fuertemente al fariseo. Si tú te amas a ti mismo como te amas a ti mismo, ¿por qué no eres capaz de amar a los demás? Interesante. Ahí les dejo ese pequeño tips. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga. A propósito, tenemos un audio que se llama La autoestima no es de Dios. También lo puedes encontrar acá para que lo escuches, que es súper interesante. Chao. Nos vemos mañana. Bye.